somos conscientes que tienes un camino andado bastante interesante, de matices muy entretenidos. Quisiéramos saber de tu vida. ¿Quién es Karen Londoño Muriel? Bueno, Karen Londoño Muriel es una comunicadora social de formación, periodista de profesión, escritora y una mujer común y corriente, esposa, hija, hermana y muy familiar además. He sido una persona que valora mucho la familia de alguna manera y a las personas cercanas. Con una carrera que ha venido, la vida no es plana, la vida Total. Da vueltas, tiene curvas, entonces me formé como comunicadora social en la Universidad Cooperativa de Colombia, pero desde muy pequeña supe que lo mío era el periodismo, entonces no me dediqué a la comunicación como tal, sino al periodismo, a pesar de haber estudiado comunicación. Y escritora desde hace mucho tiempo. Yo creo que Karen son 3 personas: el individuo, la periodista y la profesional y la escritora, y todas 3 viven en este cuerpecito. Bueno, ¿y cómo se comunican esas 3 personalidades? ¿Se identifican entre sí o son bien contrarias? A veces se comunican, a veces son bien contrarias y a veces una ayuda a la otra. Es algo muy particular, por ejemplo. Y de mí se ríen cuando yo digo esto públicamente. Karen Londoño Muriel, el individuo, es una persona tímida, introvertida, le da pena muchas cosas, tiende a estar más solitaria, a hablar poco. Pero Karen Londoño, la profesional, en todo mi camino laboral, es completamente diferente. Entonces, he tenido la fortuna de trabajar en medios de mucho renombre a nivel nacional, en los medios más importantes del país. Empecé mi carrera en El Tiempo, pasé por El Colombiano, pasé por El Mundo antes de su cierre, estuve también en Caracol Radio, estuve asesorando también algunos portales de noticias en internet, y mi experiencia más reciente fue el paso por Blue Radio de la cadena Caracol Televisión. Entonces, yo como periodista de un medio tan grande no puedo decir, ay no, es que a mí me da pena acercarme a hablarle a esa señora o preguntarle. No, es que es mi trabajo preguntarle. Entonces, la periodista es supremamente avispada, se le acerca al que sea, habla de lo que sea, conversa y escucha mucho además. ¿Y con quien sea? Y con quien sea. Desinhibida total. Del todo, se para dentro, pues frente a un escenario, habla de delante de miles de personas, se para frente a una cámara y también habla, se para frente a un micrófono y saca notas para nivel nacional tranquilamente, en directo, grabadas, pero contrasta mucho con esa Karen individuo que prefiere no hablar, que prefiere no figurar, que prefiere estar más bajo perfil y que le da pena y a veces miedo. Entonces no es que sean muy diferentes entre sí, pero una apoya a la otra a veces. Entonces a veces la Karen individuo tiene que hablar con alguien, tiene que acercarse, y la periodista le da un empujoncito y le ayuda. Vea, usted sí es capaz porque usted lo ha hecho en su quehacer profesional, entonces hágale. O sea que tú aprendiste a capotear el miedo y a enrutarlo como lo que debe de hacer uno con el miedo. O sea, estás ahí para protegerme, pero no más, no para detenerme. Exactamente, en ese sentido he aprendido lo he hecho amigo. Amigo. Lo he hecho un amigo mío, por ejemplo, en ese aspecto de mi vida. Me acompaña cada vez que hablo frente a un micrófono, cada vez que me siento frente a una cámara. En este momento ahí está acompañándome sentadito al lado, pero no me interviene, no me frena, sino que me dice, estoy acá y lo vas a hacer bien. ¿Te protege? Sí, de alguna manera me protege. Hay otros aspectos, por ejemplo, la escritora apoya mucho a la periodista en su quehacer. Entonces muchos de mis jefes en algunos momentos me decían, ¿usted cómo logró que el entrevistado le dijera ese dato?
Y yo, pues, normal, yo estoy contando la historia de él. Para mí era normal porque yo, aún en el periodismo, he sido muy literaria. Entonces he buscado que las historias sean interesantes, que enganchen a la gente, más allá de contar una noticia, es contar una historia. Entonces la periodista y la escritora se han dado la mano muchas veces, tanto la una hacia el trabajo de la otra como la otra al trabajo de la una. Hay empatía. Sí, conversan todo el tiempo. Parces. Sí, son parceritas. Las tres son parceritas, son como las tres mejores amigas que andan de la mano todo el tiempo, para aquí y para allá. Las tres Marías. Uña, mugre y uñero, diría. No, y así conviven las tres. Bueno, una anécdota de alguien que te haya tocado entrevistar, que te haya llamado la atención de manera diferente por los contrastes que pueda tener ese personaje o ese artista dentro del desenvolvimiento de tu función como periodista, por ejemplo. Yo he tenido la oportunidad de entrevistar a miles de personas, tanto gente famosa como personas del común, porque he tenido también la oportunidad y lo agradezco muchísimo de haberme desempeñado en, creo que todas las fuentes del periodismo. Entonces empecé cubriendo cultura, luego deportes, luego ciudad, judiciales. He tenido como la experiencia en todas las áreas y en todas encuentra uno personajes muy particulares y personajes que hoy, después de muchos años de haberlos entrevistado, todavía escucho parte de sus palabras, todavía los recuerdo. Me pasa, por ejemplo, en el ámbito deportivo, cada que yo veo a Catalina Usme en la cancha, a mí se me hincha el corazón. Y soy con una sonrisa y a mí no me importa el resto de jugadoras, pues sí me importa, pero soy pendiente de Catalina Usme. ¿Por qué? Porque cuando yo estaba empezando a cubrir deportes, tuve la oportunidad de entrevistar a Cata cuando todavía hacía parte de formas íntimas, cuando no había liga colombiana en Colombia, liga femenina en Colombia, y Cata me contó su sueño de ser jugadora de la Selección Colombia, de vestir la camiseta de la Selección Colombia, de representar a su país. Entonces cuando yo la veo ahí y figurar y mete un gol o hace el super pase, para mí es como la alegría que siente ella en la cancha, la siento yo mientras veo el partido. Me pasa mucho con ella. En el ámbito cultural tuve la oportunidad de entrevistar a Maelo Ruiz y fue una de las entrevistas que más me marcaron, porque no es normal y no es lo más común que cuando tú terminas la conversación con ese interlocutor, él te diga: muchas gracias, es la primera vez que me preguntan las cosas que me preguntaste, qué entrevista tan buena. Qué bueno. Entonces, simplemente por el hecho de que me interesé por contar la historia de Maelo, más que había venido a la ciudad, que tenía un concierto, que estrenaba canción o que estrenaba álbum, quise contarle a la ciudad quién era esa persona que llegaba a cantar y hablar un poquito de esa persona detrás del escenario, quién era Maelo Ruiz. Y me sorprende que una persona con una carrera artística tan grande pues me diga: nunca me habían preguntado cuál era mi comida favorita, o si yo viajo o no viajo con mi esposa, o qué hago cuando estoy en Puerto Rico en mi casa descansando, cuáles son mis pasatiempos. Nadie le había preguntado nunca eso. Y después de eso se volvió incluso costumbre, cada que entrevistaba a un artista, meterme un poquito en ese lado personal, buscar esos daticos, buscar esas cositas que, si bien no son la noticia que tengo que contar, sí me ayudan a contarla de una forma diferente. Pues bueno, ahí tenemos un punto de encuentro, porque eso es lo que queremos con este podcast: resaltar el camino de la persona, las dificultades que ha tenido para estar donde está, porque sabemos que los caminos de las personas que se destacan no son fáciles. No es pues que yo me senté a soñar, me quedé quietico y las cosas empezaron a pasar. No, lo que queremos que nuestra comunidad sepa es toda esa cantidad de situaciones difíciles, muchas,
no tan gratas otras para tener la posición que se tiene. Entonces vamos a retomar nuevamente el cuento. Bueno, si me centro en la Karen individuo, ha tenido muchos altibajos en su vida. Ha tenido, digamos que, muchas cosas que la han bajado, momentos. Ha tenido otros momentos de muchos éxitos en los que se siente orgullosa de lo que ha logrado. Actualmente, pues, digamos que Karen, el individuo, vive un momento muy bueno de su vida. Tengo una estabilidad familiar, una estabilidad de pareja, que para llegar a ese punto, pues yo me río mucho, hay que besar mucho sapo para encontrar el príncipe, pero todo ese camino ha sido un aprendizaje que hoy tiene a Karen, el individuo, viviendo un momento muy tranquilo de su vida. La Karen periodista, que nace por allá, tenía yo unos 7, 8 años, Ajá. más o menos, cuando veía una serie en televisión, no me acuerdo cómo se llamaba, la he buscado y siempre se me olvida el nombre, una serie antiquísima de una niña que viajaba por toda Europa en una vagoneta de Volkswagen, porque además me encanta la combi de Volkswagen, y viajaba por toda Europa en esa camioneta con un perrito, escribiendo para un diario en Londres. Entonces yo crecía viendo esa caricatura y yo decía, yo quiero ser periodista, y jugaba a ser periodista, pero el sueño de esa niña de 7 años a hoy tener 35 años y ser periodista pasaron muchas cosas. Entonces lo primero, el primer obstáculo que tuve en ese camino fue que no tenía cómo pagar la universidad. Ni mi familia ni yo podíamos darnos ese lujo. Entonces nos tocó, como muchos colombianos nos toca, tocarle la puerta al ICETEX y venga, usted me puede ayudar, que es que yo quiero estudiar. Pude terminar mi carrera como comunicadora, elegí la comunicación en lugar del periodismo porque es más amplio su rango de acción. El campo. Y el mundo del periodismo es un mundo que en mi mente en esa época era un mundo muy cerrado. Entonces uno, ¿cómo llega a los medios? Yo soñaba con llegar a un Caracol Televisión, con llegar a una revista Semana, con llegar a un periódico El Tiempo, al Colombiano, pero y yo, ¿uno cómo llega? ¿Cómo entra uno hasta allá? Y empiezo... ¿Qué rosca necesita para estar allá? Empiece por eso. Todo el mundo le dice, no, pero es que para llegar allá necesita rosca. Y yo no tengo rosca, pero yo voy a llegar. ¡Qué bien! Y ahí, cuando se me dio la oportunidad de hacer las prácticas, una profesora, Lorena, que la quiero mucho, me dice, hay oportunidad de prácticas en El Tiempo, preséntate. Y me hicieron el examen que le hacen al periodista ya graduado para entrar a trabajar en El Tiempo. Gané y dije, ya, entré. Si ya estoy acá, ya entro al que sea. He tenido altibajos también, he tenido momentos en los que he tenido conflictos con líneas editoriales o con las formas de ver algunos sucesos o algunas entrevistas, pero a pesar de todo eso, tener siempre en la mente, yo quiero llegar allá, y la niña chiquita que soñaba con trabajar alguna vez en Caracol Televisión, que era el canal que veía la abuela, llegó a trabajar en Caracol Televisión. Por cosas de la vida, por un trabajo bien hecho, por mucho esfuerzo, porque la vida del periodista no es fácil, ni es tranquila. El periodista, como el médico, como el policía, como el soldado, es una profesión que no tiene horario, a la que tienes que dedicarle toda tu vida. 24/7. 24/7, o sea, nosotros los periodistas trabajamos 24/7, sacrificamos mucho. Yo había momentos en los que salía a vacaciones y no sabía qué hacer un fin de semana, porque no tenía domingos. Yo no sabía qué hacía la gente un domingo. Además, pues,
los que iba a entrevistar a la calle, sí, pero hasta ahí. O llegar a las 11, 12 de la noche a la fiesta de Navidad con toda la familia. Bueno, ahí nos parecemos. En mi vida de policía también fue igual. Entonces, todo eso son altibajos, pero el sueño era llegar allá y lo logré. Y la Karen escritora creo que ha sido la que ha tenido el logro, sin desmeritar las otras, pero el logro más enriquecedor porque no solo ha sido para ella, sino para las otras dos. Y es que empezó a escribir a los 12 años y su primer cuento lo publicaron en el periódico del colegio, en esa época. Y de ahí le quedó gustando. Entonces empecé desde los 12 años a escribir cuentos y a escribir relatos y a escribir historias. Yo no sabía que era un cuento, que era un relato, que era una novela como género, pero yo escribía historias. Y en algún momento le mostré mis historias a mi mamá. Le mostré una en particular y me dice: Karen, ¿usted leyó lo que yo escribo? ¿Qué? No, yo no le esculcaba a usted el cajón. Y sí, es que se parece mucho. Yo no sabía en ese entonces que mi mamá escribía. No sabías. No. ¿Y en qué historia se encontraron ahí similitudes entre ambas? La historia de mi mamá se llama Mi primer viaje. La mía no recuerdo cómo se llamaba porque esa historia se me perdió. Ah. Pero ambas historias tienen mucha influencia del Principito. Y tenían como toda esa ideología de un mundo en otro planeta, en otro lugar, una sociedad que necesita de otra. Y nos encontramos ahí. Ahí supe que mi mamá escribía también, que participaba en concursos de escritura, de cuentos. Tenemos una diferencia muy grande y es que yo soy escritora de largo aliento, ella puede escribir más corto. Yo no soy capaz, he tenido una dificultad con eso personal, soy muy descriptiva. Y empecé ahí, empecé a buscar, bueno, hay concursos, entonces voy a empezar a mandar a concursos. O sea, ya tenías decidido que querías ser escritora. Sí, desde Fue una muy decisión. pequeña. Y ibas por eso, así como fuiste por ser periodista. A los 7 años dije que quería ser periodista, a los 12 dije que quiero ser escritora. Y ambos los alcancé. A su medida de tiempo, con mucho esfuerzo, pues yo mandé cientos de cuentos a concursos y nunca pasaba nada, no era ni finalista ni nada. No fue mandar uno y listo, No. le pegó el palo. No, aunque cuando me llega una convocatoria en 2019 de la Universidad de Envigado, del Fondo Editorial de la Universidad de Envigado, yo dije, pues yo tengo novelas hechas, novelas que escribí hace unos años, guardadas en un computador, sin ver la luz, sin que pase nada con ellas. Lo peor que me pueden decir es que no. Sin sacarla a la caja. La voy a mandar. Entonces apenas me llegó la convocatoria, empecé y me metí en la cabeza, yo el año entrante publico porque publico. Por mi cuenta, si paso una convocatoria, como sea, pero publico. Con Y firmeza empecé- absoluta. Sí, fue impresionante. Además que estaba desempleada. Y yo no sé de dónde voy a sacar la plata, pero yo voy a publicar. Y empecé y cogí una de esas historias y la empecé a trabajar, a reescribir algunas partes, a revisar, a corregir. Ya tenía un conocimiento de redacción mucho más fuerte que en el momento que la escribí, porque ya llevaba muchos años en el periodismo, escribiendo para prensa, entonces ya tenía otra mente. Otra visión. Empecé a corregir todos esos temas, empecé a pulirla y la mandé. Y como es que en plena pandemia, un día de esos de encierro, estaba viendo una serie con una tía con la que vivía en ese entonces y me llega un correo electrónico. Y las palabras, su obra es publicable. Yo no leí nada más en ese correo. A mí se me perdió todo lo que decía ese correo. Yo no sabía qué decía, yo solo leí, su obra es publicable. Envié tales cosas y yo, ¿qué?
No, ya. Efectivamente, Eureka. publiqué. Y Indeleble se llama la novela, la primera novela que mando a una convocatoria para publicación por editorial. Afortunadamente pasó y hoy Indeleble se compra en la Librería Nacional, en las librerías de universidades, en la librería Fernando del Paso, en la Biblioteca Pública Piloto, creo que en la Científica también está. O sea, ya salí, incluso al exterior, porque está en todas las plataformas digitales como ebook. Entonces, ese sueño de la niña de 12 años en ese momento, cuando leyó ese correo, y después de haber sido, pues no haber pasado nada en cientos de concursos, se cumplió. Otra meta que conquistaste. Sí. ¿Querrías contarnos de qué trata Indeleble? Indeleble es una novela en un lenguaje muy juvenil, una novela juvenil, romántica, rosa diría yo, aunque yo no soy tan rosa, pero la novela sí. Representó un reto para mí cuando la escribí, además porque cuando yo escribía cuentos y relatos hasta más o menos el 2014, 2013, solo escribía finales tristes y finales duros y cosas muy lúgubres. Pero conscientemente hice el ejercicio de empezar a escribir historias con finales más positivos, más alegres, más felices, y Indeleble es uno de esos experimentos que hice por cambiar mi forma de escribir. Indeleble habla de un amor, ese amor que todos queremos tener, con el que todos soñamos, el que todos queremos alcanzar y no sabemos si lo vamos a hacer. Cuenta la historia de dos personas que se amaron mucho desde la adolescencia. Por cosas del destino terminan separados durante 6 años y 6 años después se reencuentran, pero ese amor todavía está vivo. Lo que pasa es que en 6 años pasan muchas cosas. 6 años. Y ahí empieza todo el meollo de Indeleble. Cómo saldar lo sucedido en 6 años alejados para ver si pueden vivir juntos otra vez, si pueden retomar ese amor. Pero estaban libres en ese momento los personajes. Léasela. Bueno, queridos amigos, también ustedes tienen la tarea de leer Indeleble para que podamos saber, tanto ustedes como nosotros, si sí o que no tan enredados estaban los personajes. Bueno, hablamos de Karen la periodista, Karen la escritora, Karen el individuo. Bueno, ¿a quién vamos a coger en este momento? Hay una Karen que viene naciendo hace unos años, que todavía se está acostumbrando a todas estas movidas, y es la Karen empresaria. Karen, durante una época de desempleo muy grande, comenzó a buscar alternativas. Y entonces empezó, en primera instancia, a llevar su conocimiento a otras esferas, y empecé a diseñar y a dictar talleres y clases de redacción, de ortografía, de construcción de historias desde hace un tiempo, y ya pues no dentro del ámbito profesional, sino más dentro de esa transmisión del conocimiento, cosa que además me ha llevado a enriquecer mi preparación profesional. Entonces he estudiado pedagogía, he estudiado licenciatura, pues no la licenciatura como tal, sino educación para los profesionales que no somos licenciados, con miras a llegar a la academia, y actualmente estudio una maestría en intervención social. Y también empecé a explorar mis capacidades, mis habilidades y para qué era buena además de escribir. Entonces, pues vivir de la escritura, hay que tener un golpe de suerte muy grande. Escribir un Harry Potter que ya le garantice a uno la vida, pero no todos logramos algo así. Bueno, y vamos en ese camino. ¿Y por qué no? Pero hay que buscar otras formas de sobrevivir. Entonces, en uno de esos periodos de desempleo, nació una marca que se vio muy afectada por la pandemia. Hoy en día todavía sobrevive,
más trabajando desde sobre pedido, sobre solicitudes, que se llama Piclópolis. Piclópolis es una marca de alcancías, que yo no les digo alcancías, en realidad yo les digo cerditos guardianes de monedas. ¿Y no trajiste la muestra? No, pero se la voy a mandar. Perfecto. Para que la pongan en el video cuando ya lo vean así arregladito. Bueno, contanos pues de tu marca. Piclópolis es el arte y un acto de arteterapia a través de esos cerditos, alcancía que casi todas las casas tienen alguno, pero trascendiéndolo. Entonces el cerdito en Piclópolis se puede convertir en quien tú quieras. Entonces tú quieres que el cerdito sea Marión, yo hago a Marión en cerdito. Ah, no, es que a mí me gusta mucho Goku, entonces yo le hago a Goku para que le cuide sus moneditas. Entonces es una marca de alcancías personalizadas. Con el tiempo empezaron a salir nuevas ideas y ahora están materializadas. Con mi esposo, que es artista visual, estamos empezando a sacar adelante una marca de obras de arte para vestir, inspiradas en la fauna y flora colombiana. Unas chaquetas, chalecos, camisetas pintadas a mano. Son obras de arte únicas que le ayudan a quien la lleva a decir: llevo a Colombia puesta, llevo mi país puesto. Y actualmente estoy experimentando también, sacando una marca nueva, se llama Jelly Cheers, y quiero llevar la coctelería a postres, al mundo de los postres. Entonces, explícame eso. no se va a comer una gelatina de licor, se va a comer un licor, un cóctel hecho gelatina. Entonces estamos experimentando con algunas recetas. La idea es tener varios cócteles. Por ahora hemos sacado 2, crema de whisky y cóctel de vodka, pero estamos experimentando, queremos llevarlo un poquito más allá y hacer cócteles un poquito más complejos, con más cositas, que mientras vos te comes esa gelatina no te estás comiendo un dulce, realmente te estás tomando una copa de licor en una forma diferente. No, pero que es una ricura. Y en una gelatina que es tan suave de comer. Sí, es una forma diferente de consumir ese licor, ese cóctel, y de marcar la diferencia. Y hay un último proyecto en el que estoy trabajando hace un año con una amiga y estamos pues próximas a lanzar lo que se llama laconsultora.com, que es un integrador de servicios de consultoría enfocado primeramente en los pequeños y microempresarios, en las personas que tienen una idea de negocio y en las personas que ya han ejecutado su idea de negocio pero no tienen algunos conocimientos o tienen algunas dificultades para sacarlo adelante. ¿Cuáles dificultades, Karen? Por ejemplo, el señor de la tienda que trabaja con su esposa y tienen la tienda del barrio, pero no han logrado porque su conocimiento no los lleva o porque no tienen la capacidad económica para implementarlo, de hacer una contabilidad correcta que les permita hacer la declaración de renta. Si su negocio no se mueve mucho, ellos mismos la pueden hacer. Pero ¿cómo enseñarles a estas personas que tienen esos negocios micro a poder valerse por sí mismos, cumplir las normativas, llevar adelante ese proyecto productivo, no ahogarse mientras lo están ejecutando y darles la mano, decirles: vea, usted no está solo? Y la consultoría tiene una particularidad y es que es muy costosa normalmente. La idea es bajarla. ¿Pero qué tipos de profesionales integran la consultora? La consultora tiene profesionales en todas las áreas del conocimiento que necesita una empresa. Entonces tenemos en mercadeo y ventas, tenemos en marketing digital, tenemos en todo el tema de branding, tenemos en cómo ejecutar una idea de negocio, liderazgo, derecho,
tenemos también salud y seguridad en el trabajo, medicina laboral, comunicaciones estratégicas, porque aunque uno no crea, pero el señor de la tienda también se comunica todos los días con sus públicos. En el voz a voz. Entonces, todo ese conjunto de profesionales que particularmente todas somos mujeres, estamos prestando nuestros servicios, bajándolos para que estén al alcance. Para que tengan acceso todos. De las personas que realmente lo necesitan. Bueno, o sea que mientras los capacitan, y aparte de que los capacitan, les prestan el apoyo en los diferentes pasos que como empresarios requieren. Exactamente. Pero qué tan importante. Karen, hay una cosa que me llama la atención. Si miramos los grandes centros comerciales, uno los ve cada vez más unidos. Al crear esta unidad, sabemos que entonces compran a precio mucho más barato. Y si los de las tiendas no tienen ese acceso a comprar a precios más baratos para ofrecer al cliente menor precio, que es generalmente lo que se aspira, cada persona como cliente pues quiere comprar bueno, bonito y barato. ¿Cierto? ¿Cómo le saldrían ustedes al paso a una cosa como esas? ¿Tratarían de unir a los empresarios que tienen, o cuál es la estrategia, o no han pensado en eso, simplemente asesorar a cada uno? Sí lo hemos pensado, y es otra de las líneas de negocio que una vez ya estamos trabajando con esos empresarios, con esos emprendedores, los hacemos parte de una red y creamos toda una red de networking en la que ellos se pueden relacionar, ya sea con colegas, personas que se dedican a algo similar, o con personas que tienen los productos o servicios que ellos necesitan para su quehacer. Entonces empieza a crear una red en la que todos se empiezan a apoyar entre sí y se crea una comunidad alrededor de cada una de las empresas, pero también alrededor del empresariado como tal. Yo he conocido familias, Karen, paisas, que son muy numerosas, 12 hijos, entonces esta familia, y a la hora de mercar se juntan, cuántos kilos de papa usted, cuántos kilos de carne usted, y compran eso, y todos comen muy bien, muy buenos productos. Entonces los que van a trabajar con ustedes en la consultora pueden llegar a ese punto. Y entonces bajar precios de compra, bajar precios de venta, y llegan más a la comunidad. Además que va a promover la producción local. La producción y la alianza local. O sea, estilo de uno, pues. De alguna manera, pero pensado para cada tipo de negocio. La idea es que cada tipo de negocio consiga los aliados que necesita, cree esos lazos de hermandad con otras empresas y que juntos se puedan apoyar y salir adelante. Por ejemplo, si yo como empresaria tengo esa tienda de la esquina, por ejemplo, y tengo dentro de la red, en los eventos de la consultora, en las capacitaciones, conocí a un joven que produce en su casa orégano y lo seca y lo vende ya listo para vender, pues para tener en tienda y para usar. Entonces yo puedo, como la dueña de la tienda, ya no ir a comprar ese orégano a un distribuidor grande, sino que comprárselo y apoyar a este joven que hace parte de esta misma red en la que yo trabajo y que me está ayudando, y yo lo apoyo y él me apoya. Crean comunidad. Inician acá en Antioquia, pero quieren expandirse, me imagino. Me imagino que iniciando serían municipios, pueblos de Antioquia. Nosotros en este momento tenemos un enfoque, si bien estamos centradas en el departamento de Antioquia, porque no solo es Medellín ni Valle de Aburrá, la proyección y la facilidad que va a tener la consultora es que mucho se puede autogestionar a través de la web. Entonces, alguien en Bogotá, alguien en Bucaramanga, alguien en Cali que necesite esos servicios los va a poder acceder a ellos y tenerlos a través de la página web. A nivel nacional, entonces. Sí.
Y digo a nivel nacional, no internacional, porque las leyes cambian. Entonces, Todos los días. cuando hablamos, por ejemplo, de la normativa de salud y seguridad en el trabajo, pues no va a ser la misma acá que en Estados Unidos, que en España, que en Panamá. Entonces, estamos enfocados en Colombia, donde conocemos la normatividad, donde cada una de las profesionales está preparada y actualizada constantemente en la normativa local. Genial. Una pregunta, ¿por qué todas mujeres? Fue una casualidad. Contá pues. Cuando empecé con Eliana, mi socia, a mirar y a buscar ese equipo que conformara la consultora, por pura casualidad, nosotras no nos centramos en que fueran todas mujeres, pero por casualidad las personas que nos íbamos encontrando en el camino, todas terminaban siendo mujeres. Las que iban cumpliendo las expectativas o el perfil que ustedes buscaban. Sí, entonces empezamos, bueno, necesitamos a la persona más tesa en salud ocupacional, necesitamos al médico más teso en salud ocupacional, y empezamos a indagar y a buscar referentes, y nos encontramos que el referente que nos daban y con el que empezamos a hablar y a evaluar era mujer. Y luego, necesitamos a la gente más tesa en mercadeo. Y empezábamos a averiguar y a empezar a relacionarnos en ese área, y otra mujer. Y así, cuando menos pensamos, éramos como 14 mujeres. 14. Mi Dios me ampare. Y entonces ahí está otro de esos elementos de la carrera empresaria que en este momento va trabajando y fortaleciendo esa faceta que lleva unos años apenas, pues no es muy vieja, pero que ahí va. De a poquito. Karen, en mi vida de emprendimiento te auguro muchos éxitos, porque la mayoría de los pequeños empresarios les toca desaparecer en el momento en que tienen la primera demanda como abogada con conocimiento de causa, te lo digo, cuando tienen que acudir a los estamentos oficiales y obviamente no les explican, y entonces eso se vuelve una cosa así monstruosa. Entonces no tienen quien les preste la asesoría y quien les haga un acompañamiento. ¿Ustedes les harían un acompañamiento en caso de que tuvieran estos percances, o cómo funciona ahí? La idea es que, dependiendo de la necesidad de cada negocio en particular, cuáles son sus dificultades, qué es lo que necesitan, qué es lo que les hace falta implementar o qué están enfrentando en ese momento, se diseñe la solución y lo que ellos necesitan, y se les haga el acompañamiento de acuerdo a esas necesidades. Si a medida que se va avanzando surgen nuevas necesidades y se necesita a alguien de un equipo diferente, entonces empezamos a integrar todas esas mujeres que conformamos la consultora en las experticias que necesita cada uno de los negocios. Me parece importantísimo que exista una empresa que cubra ese nicho como tan descuidado, pero que hace aportes bastante grandes al municipio, al departamento o al país donde funciona. O sea, son muy descuidados por el Estado, pero sus aportes son bien importantes. Sí, porque crean trabajo. La idea es traspasar un poco simplemente esos cursos de emprendimiento, que son muy valiosos, y les enseñan muchas cosas, pero a veces la práctica necesita más que eso. Cumplir una normativa no es fácil. Y no todos tienen el conocimiento para cumplirlo. Y esa es la parte más difícil. El derecho es una cosa que es muy cambiante, demasiado cambiante. Cuando usted cree que ya sabe cómo se hace tal cosa, si no leyó antes de contestar o antes de radicar una demanda, después va a pasar por la vergüenza de que eso ya está desactualizado. Totalmente. Entonces no hizo nada y perdió los tiempos. Afectó totalmente al cliente. Totalmente, se vuelve algo muy complejo, y ahí es donde le queremos dar la mano a los empresarios, que a veces no tienen esa capacidad, y no queremos que se hundan, queremos que su negocio sobreviva. Y es que es un campo donde hay mucho por hacer, Karen. Mucho por hacer. Mucho trabajo nos espera. Sí, definitivamente. Hablemos de la Karen esposa. La Karen esposa. Estoy
estoy realmente recién casada, con un hombre maravilloso, increíble. James Arthur Rivas es, además de un artista visual grandísimo, un hombre consciente que apoya, y empezamos a construir este proyecto juntos, de familia, pero no solo de familia, sino también de trabajar de la mano, de conversar lo que queremos y para dónde vamos. Y pues somos colegas, somos socios, somos pareja, somos amigos, somos compañeros de juegos, porque además a ambos nos gustan mucho los videojuegos, entonces también es fácil que usted vaya y toque el timbre de mi casa a las 7 de la noche y nos vea a los dos pegados de un control jugando, o nos vea trabajando, creando. Ambos somos creativos, entonces nos hemos complementado mucho en ese sentido. Hablamos de lo que sea, tenemos puntos de vista muy diferentes, pero debatimos rico y nos sentamos a hablar de cualquier temática. Pues podemos estar hablando desde lo que pasó hoy en el noticiero, de lo que le pasó a algún familiar, o de cualquier otra cosa, física cuántica, cualquier cosa que se nos atraviese. Maravilloso. ¿Qué mensaje le daría Karen a los jóvenes, tomando como base los sueños primero, la manera como trabajó para lograrlos, los que tiene consolidados, los que tiene trabajando? ¿Qué mensaje le daría a los jóvenes? Lo primero es que dejen el afán. Que dejen el afán, ¿por qué? Porque las cosas no se construyen de un día para otro, así queramos. Es un paso a paso. Es un paso a paso, y todo, uno no puede ser grande, caminar si no gateó primero, o correr si no aprendió a caminar. Entonces, todo tiene su tiempo, su medida de tiempo. Algunas cosas pueden surgir más rápido que otras, pero si lo tienen en mente, saben lo que quieren, saben a dónde quieren llegar, cuál es esa meta a alcanzar, y son pacientes y trabajan, pero trabajan bien, a conciencia, le dedican todo, con profesionalismo, se educan alrededor de eso que quieren, se forman, no solo en la universidad, no solo en un instituto, sino leyendo, haciendo. Pues uno no aprende a dibujar, uno no nace aprendido a dibujar. Todo es un proceso de entrenar la mano, de empezar a pintar, de empezar a hacer bolitas, de empezar a hacer palitos. Entonces, si se empiezan a cultivar dentro de eso que quieren, a estudiar eso que quieren, y tienen la paciencia, entienden que todo tiene su momento, todo va por pasos, seguramente lo van a alcanzar. El tema que es muy, muy recurrente hoy día, donde se le dice a los jóvenes que no tienen que estudiar para estar en una posición económica envidiable, para ser bollantes. ¿Qué opinión te merece? Tengo pensamientos encontrados en ese punto, y es que si usted tiene un saber hacer, si usted hace algo muy bien y tiene suerte, puede encontrar algo que le solucione económicamente su vida. Fácil, sin necesidad de formarse en ello. Hay muchas personas que son autodidactas, pero la formación, no solamente universitaria, ni técnica, ni tecnológica, sino la formación en el ser, en usted, en sus saberes, en lo que le gusta, no solo le va a permitir enriquecer ese trabajo que va a hacer, sino que también le va a permitir crecer como persona, desarrollarse, poder sentarse, tomarse un café, una aromática, una malteada, un jugo con alguien
y tener una conversación más allá de tener un celular en la mano. Interactuar con otros, relacionarse. Creo que educarse para poder tener esas relaciones, para poder tener una conversación, formarse en algo que les gusta, para poder socializar con pares, es fundamental. Porque hemos perdido mucho el valor de la socialización, el conversar con el otro. Y eso tiene un valor grandísimo. De hecho, para mí esa es la fuente de inspiración para mis historias. Si yo no pudiera conversar con las personas, no tendría de dónde inventarme algo. Estamos totalmente de acuerdo. Si el joven quiere algo y lo estudia y lo aprende y lo maneja y quiere ser el mejor, pues no necesariamente tiene que ir a una universidad, pero sí tiene que capacitarse y tratar de ser el mejor. Karen, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Es una alegría infinita tenerte en nuestro podcast. Queridos amigos, no se olviden, síganos en las redes, denle like y suscríbanse al canal. De verdad que es muy necesario para nosotros su apoyo. Chao.